Ya está grabando. Ya. Acción. Bueno, buenas noches, gente. Bueno, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, estudiantes de maestría en agronomía, mención y producción agrícola sostenible. Este día le vamos a presentar un artículo relacionado acerca de la tabla de vida de la Christopher externa alimentada en Melanapis saccharis. Bueno, hablamos que la materia se llama sobre sanidad vegetal, estudiantes formado por el ingeniero Gilmar Calle, el ingeniero Víctor Tubay, ingeniera Dayana Delgado, ingeniero Isaac Freire, ingeniero Ramón Macías, ingeniero Ariel Franco. Vamos a dar una pequeña introducción al tema en el cual estuvimos mencionando. Es considerado una especie de importancia en el control de insectos del cuerpo, blando como los áfidos, trix, larvas de los dipodócteros. Las crisósferas del género Cristósfera eh, son uno de los enemigos utilizados en el control biológico y agrícola. Esto es Miller en el año 2000 y 2004. Bueno, también se menciona que es un depredador con un alto grado de adaptabilidad a diferentes climas. Bueno, esto se relaciona a que viene siendo que se adapta a diferentes climas. Bueno, lo que permite tener una amplia distribución geográfica. Su amplio ramo de presas que incluye insectos de cuerpo blando, como pulgones, mosca blancas, trix, que permite un uso de programas de la familia Cristóspera, ya que también aumenta su tamaño durante la etapa larval. Dado a ello, coge y adapta un crecimiento, mientras va cogiendo un rasgo de, digamos, La tabla de vida de Cristófera externa alimentada con Melanapis sachari. Bueno, el objetivo de este trabajo es poder estudiar la narrativa y la recolección de estos insectos se la desarrolló en cultivo de sorgo, ubicado en el poblado de Tecuanillo, en el municipio de Tecuatmán, en la Ciudad de México, en donde se recolectaron los insectos. En el caso de Physophila externa se lo identificó a través de características morfológicas, y en el caso de los áfidos se lo realizó a través de extracción de ADN para poder identificarlos, o sea, de manera molecular. Posteriormente de haber sido recolectados los insectos, los que se utilizaron para este estudio fueron la segunda generación, en donde se utilizaron de manera inicial 135 huevos de Chrysopteris, o sea, que tenían menos de 24 horas de edad. Estos huevecillos fueron colocados en grupos de 10 placas Petri de 5 centímetros de diámetro, y fueron cubiertos con papel filtro húmedo para poder evitar su descamación y su mortalidad. El registro de la incubación se lo realizó desde la tapa de huevo hasta emergida la primera larva. Para poder monitorear el estado de estas larvas, cuando ya fueron recién emergidas, se colocaron de manera individual en una placa Petri, en donde se colocaron diariamente 50 ninfas de Melasmaphis salchari como alimento. Y el alimento a la vez de este pulgón fue una hoja de sorgo, que es un cultivo que generalmente puede ser afectado por este insecto, y es la manera en que podríamos controlarlo a través de Chrysopher externo. El- Cada 24 horas se iba ajustando la cantidad de ninfas que existían en la placa, y se iba tomando también el registro larval para poder identificar el crecimiento y el tamaño de la larva. Continuando con la metodología, se consideró que cuando la larva
iniciaba el estado de pupa, era cuando el capullo recién aparecía y también se emergía el adulto, ahí finalizaba. Una vez que los adultos emergían, se determinó su sexo y adicional a eso fueron transferidos de manera individual a vasos de 350 ml, a los cuales se les hacía una perforación. Esto más que nada para la aireación. También se observaron cada 24 horas. Los adultos fueron ubicados en envases y la determinación del sexo se dio mediante un microscopio. De ahí se seleccionaron parejas de hembras y machos, en total 13 parejas, de tal manera que servían para la reproducción. Y cada vez que uno de los machos moría, era reemplazado. También se realizó un análisis de las tablas de vida. Esto a través de los diversos individuos que en cada corte ellos nacían. Esto de acuerdo a la metodología de Rabinowitz del 1980 y Begon et al. De 1999. En este caso se analizaron 163 huevos con la metodología descrita previamente, de tal manera que se generó una tabla de vida donde teníamos diferentes variables, entre los que teníamos edad, número total de individuos, proporción sobreviviente, número de muertes entre las edades iniciales y finales, tasa de mortalidad, la fuerza de muerte y la esperanza de vida. Bien, muy buenas noches. Continuando con la exposición de resultados de este trabajo de investigación que contribuye principalmente al control biológico de insectos que atacan a cultivos como caña de azúcar, lo que se logró determinar en la tabla de vida es que Chrysoptera externa, primero que es un insecto depredador ampliamente distribuido y altamente adaptable por toda su evolución. Para evaluar su capacidad como enemigo natural del plugón de la caña de azúcar, se realizó todos los trabajos antes mencionados por los compañeros y de esta forma se logró ir identificando sus estadios desde huevo hasta adulto. La duración del periodo embrionario y larvario fue de entre 5 y hasta 13 días respectivamente. El estado de pupa se completó entre 10 días más uno aproximadamente 11 días, mientras que los adultos vivieron 63 días después de la eclosión. La tasa de mortalidad mostró los valores más altos en el estado de huevos y también la mayor tasa de supervivencia se presentó en el tercer estadio, ¿ok? Llegando hasta el 93%. El periodo previo a la reproducción fue de entre 6 días. La fecundidad promedio fue de 228,3 días. Eh, los parámetros de la tabla de vida, como se expresan en el cuadro, de acuerdo a los resultados, eh, se podría llegar a inferir que este insecto es capaz de cumplir su ciclo de vida alimentándose únicamente del medio en el cual fue desarrollado. Y finalmente, pues, eh,
podemos decir que eh, es muy adaptable como un depredador para cumplir todo este tipo de funciones como una alternativa viable. Como podemos ver allí en la gráfica, el número de oviposiciones día demuestra pues la adaptabilidad y sobre todo la reproducción que tiene y cómo se lo puede ir observando y adaptando sobre todo a un plan de manejo integrado de plagas. Asimismo, en la tabla, como antes pues detallaba, podemos ir observando todas sus fases desde larva hasta que finalmente llega adulto, donde se logró evidenciar pues todos los parámetros anteriormente mencionados. Y finalmente, pues lo que vemos allí en los recuadros, lo que nos indica en sus mayores estados larvarios. Sí, compañero, hablando con los resultados que da mi compañero Gabriel, pues tenemos lo que sería la tabla 2, que nos indica lo que sería la tabla de vida horizontal de Cryptoperla externa alimentada con Melanis saccharis, que estos análisis lo que nos dan los parámetros de poblacionales de la tabla de corte. Mostraron que la tasa de mortalidad específica mantiene valores de alta en la etapa de huevos, que pueden observar de 0,17, y la intensidad de mortalidad, que es de 0,8. Bueno, estos datos sugieren lo que nos dan una curva supervivencia positiva, lo que indica alta tasa de mortalidad en el estado temprano de Cryptoperla externa. Se pueden observar también los 86 individuos alcanzaron el estado de adultez, que es decir, un 63.7% de los insectos manejados, que completan su desarrollo. Bueno, que es mayor a lo reportado por Salamanca Bastias en el año 2010, quienes indican que solo hay un 30% de individuos. Bueno, gracias. Bien, podemos concluir que el 63.7% de los insectos completaron su ciclo biológico, por lo que se concluye que Melanacia sacharalis satisface los requerimientos nutricionales necesarios para completar los cuadros estadísticos biológicos de Schizosperma externa. La tasa neta de reproducción, como la tasa de crecimiento eh, intrínseco y la tasa finita de reproducción, muestran el potencial reproductivo de Schizosperma externa cuando se alimenta de Melanacea sacharalis. Este estudio, como acabamos de evidenciar, tiene un fuerte impacto en el control del crecimiento de este depredador natural. Muchas gracias.